séptico distributivo, donde el origen está condicionado por infecciones bacterianas y las distintas toxinas que son las que condicionan la aparición de ese tipo de shock. El shock hipovolémico, donde justamente la volemia es la que origina el fracaso, ¿sí? Digamos, hay distintos tipos de shock. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en lo que hace a shock cardiogénico, ¿sí? Entonces, el origen del fracaso justamente del organismo para aportar cantidades correctas de oxígeno, pero sobre todo condicionar una adecuada perfusión tisular, va a estar originado por la falla a nivel cardíaco. Está bien. Bien. Generalmente el paciente clínicamente, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con frialdad, palidez, hipotensión, trastornos, digamos, hipoperfusión a nivel periférica, ¿sí? Y generalmente a nivel renal con oliguria. En el caso puntual dijimos, bueno, tenemos distintos tipos de shock, hablamos del shock séptico, el shock cardiogénico, el shock distributivo, el shock hipovolémico y el shock mixto, que sería la unión de la combinación generalmente de tipo de shock combinado, de shock de este tipo, digamos, la combinación de este tipo de shock. Por ejemplo, una combinación de un shock cardiogénico con un hipovolémico, entonces las características hemodinámicas de ese shock, que obviamente son distintas uno a otro, y ya lo vamos a ver cuando analicemos shock cardiogénico puntualmente, van a dar justamente un patrón mixto que lo define este tipo de shock. Pero acá nos vamos a focalizar, dijimos, en shock cardiogénico. Y el shock cardiogénico generalmente obedece a una falla en la función ventricular, que eso genera, condiciona alteraciones que van a determinar que el flujo sanguíneo no sea el adecuado, tampoco sea adecuada la presión de perfusión. La causa más común de un shock cardiogénico, son los síndromes coronarios agudos. ¿Sí? Esa es la causa más frecuente, sobre todo cuando la masa miocárdica amenazada o comprometida es significativa. Generalmente, por ejemplo, suelen ser infartos de origen de arteria descendente anterior, o también puede darse la situación donde se genera un infarto con compromiso del ventrículo derecho y son infartos que habitualmente pueden cursar con shock. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de síndromes coronarios agudos, decíamos que normalmente ante un paciente con dolor precordial y sospecha un síndrome coronario agudo, lo primero que hacíamos era un electrocardiograma de 12 derivaciones. Cuando evaluamos eventual compromiso de la pared lateral o posterior y del ventrículo derecho, hacemos otras derivaciones como B7, B8 para justamente cara lateral, la región posterior, y hacíamos B3R y B4R, donde veíamos si había imagen de supradesnivel del ST en esas derivaciones, hablaba de compromiso, eso significaba compromiso de ventrículo derecho, ¿sí? El shock normalmente, antes dijimos que acá la causa más común es la oclusión de la arteria coronaria, es decir, un síndrome coronario agudo. En ese caso, es decir, las distintas terapéuticas que se implementaron para el tratamiento de los mismos hicieron que la mortalidad en el contexto de un shock disminuya del 95%, que era en la etapa pretratamiento, a un 40% aproximadamente, que es la mortalidad actual de un paciente en shock cardiogénico, y generalmente de causa por enfermedad coronaria, ¿no? Bien. Dijimos que el shock cardiogénico se asocia entonces a una falla en la función miocárdica, ¿sí? Eso es, digamos, es la causa, es decir, es el origen en la etiología del shock, ¿sí? Ahora disculpen, chicos.
Bien, entonces las causas de esta falla en la función miocárdica pueden ser de causas isquémicas o de otras causas no isquémicas. Dijimos que la más común de todas, en casi un 70%, son los síndromes coronarios agudos, que obviamente asociados a lesiones coronarias que generan o condicionan la aparición de una necrosis extensa. O bien, paciente que ya habiendo tenido algún evento coronario previo, es decir, ya una necrosis previa, suman una nueva necrosis que obviamente comprometen la viabilidad de toda esa masa muscular, ¿sí? Miocárdica. La otra condición que puede generar shock son arritmias. Las arritmias pueden ser arritmias supraventriculares, como vimos el otro día, es una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Por ejemplo, en un paciente que tenga una valvulopatía como una estenosis aórtica severa, muchas veces puede condicionar la aparición de un shock, ¿sí? Obviamente cardiogénico puro, ¿no? O una taquicardia ventricular también pueden llevar a que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica y condicionar la aparición de un shock. Pero también pueden aparecer situaciones de shock en el contexto de complicaciones de pacientes con eventos isquémicos miocárdicos recientes. Dijimos que las complicaciones podían ser cuando uno tenía un síndrome coronario agudo de distinto tipo, pero porque podían existir complicaciones mecánicas. Las complicaciones mecánicas siempre estaban determinadas por algún grado de lesión o rotura del músculo cardíaco. Si esa rotura se genera en la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? Va a generarse una efusión de sangre hacia el espacio pericárdico. Obviamente que esa salida de sangre, que puede ser significativa, sobre todo si se genera en forma abrupta y aguda, aún con pequeñas cantidades, va a condicionar, por ejemplo, la aparición de un taponamiento cardíaco. Es decir, un shock cardiogénico generado por la incapacidad del corazón de actuar como bomba debido al colapso del mismo por el llenado de sangre a nivel pericárdico, ¿sí? Puede pasar también que la ruptura, en lugar de ser en la pared libre del ventrículo izquierdo, sea en el septo interventricular, y eso va a generar una comunicación interventricular, que generalmente se ubica en el septum anterior y cerca del ápex, cuando comprometen a la arteria descendente anterior, y en el septum posterior y en la parte inferior, cuando comprometen a la coronaria derecha o a la circunfleja, cuando es dominante en el 30% de los casos. ¿Bien? O bien puede suceder que la ruptura no sea en el septum, no sea en la pared libre, sea en un músculo papilar, con lo cual se genera una insuficiencia mitral aguda. Eso también lo vimos cuando vimos valvulopatías. Y eso termina condicionando una insuficiencia mitral aguda, con el consiguiente incremento severo de las presiones intracavitarias a nivel auricular y su compromiso a nivel pulmonar, con la aparición de edema pulmonar y obviamente fallo anterógrado por la insuficiencia mitral severa y el consiguiente shock cardiogénico. Y por último, el que hicimos mención anteriormente, que es el compromiso del ventrículo derecho en situaciones en las cuales la cardiopatía isquémica o, por ejemplo, cuando veamos el próximo tema, es decir, un tromboembolismo pulmonar masivo, puede llevar a la claudicación de este ventrículo, que es un ventrículo acostumbrado a manejar volúmenes y no presiones, y genera un compromiso en cuanto a la funcionalidad del ventrículo con dilatación de estas cavidades e hipofunción y el consiguiente aparición de shock. ¿Estamos? Eso vinculado a las causas isquémicas. Y con respecto a causas no isquémicas, pueden ser, por ejemplo, procesos inflamatorios, como una miocarditis, ¿sí? Valvulopatías severas que no hayan sido resueltas, disfunción diastólica o alguna restricción a nivel del llenado ventricular izquierdo que pueda condicionar esta aparición de fallo ventricular, de shock. Dijimos las bradicardias o las taquiarritmias, algunos fármacos que puedan generar una intoxicación y depresión de la función,
Por ejemplo, el uso de beta bloqueante en pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando no se hace correctamente la titulación o la dosis se inicia con dosis excesiva para la condición clínica del paciente, o bien drogas, por ejemplo, antineoplásicas, que puedan ser depresoras también de la función ventricular izquierda y eventualmente llevar a un shock. O incluso los anticuerpos monoclonales, también que se utilizan en el tratamiento de algunas enfermedades, entre ellas oncológicas, también pueden condicionar la aparición de insuficiencia cardíaca por depresión de la contractilidad. ¿Sí? Bien. La fisiopatología del shock, bueno, un poco un repaso de lo que hablamos cuando hablamos del tema de insuficiencia cardíaca aguda y hablamos, obviamente, el origen del shock cardiogénico es en el fallo ventricular. En este caso, colocamos del ventrículo izquierdo, pero pueden ser biventriculares o pueden ser del ventrículo derecho en esas situaciones puntuales que hablamos. Eso va a generar distintas situaciones que van a tener repercusión sobre justamente el flujo sistémico, ¿sí? Con caída justamente el mismo, caída del gasto cardíaco, que van a llevar a esta situación de aumento de la resistencia vascular y periférica, caída de la poscarga, ¿sí? Incremento obviamente de la precarga, esto va a generar mayor consumo de oxígeno. El mayor consumo de oxígeno obviamente va a empeorar la función diastólica y sistólica del ventrículo izquierdo, y esto obviamente va a generar mayor liberación de catecolaminas para contrarrestar estos efectos, lo cual va a llevar a un incremento de la hipoperfusión. Se van a liberar más catecolaminas, más consumo de oxígeno, ¿sí? Con lo cual se entra en un círculo, digamos, de fallo progresivo ventricular, ¿no? Y obviamente que todo esto genera, dijimos, fallo retrógrado, el fallo retrógrado ventricular izquierdo, apuntado a eso, vamos a encontrar que obviamente hay congestión pulmonar que puede llegar hasta el edema pulmonar, ¿no? Y por otra parte, al tener un fallo significativo de la función ventricular izquierda, vamos a tener un fallo anterógrado. Con lo cual, estos fallos anterógrados van a condicionar hipoperfusión periférica significativa, acidosis láctica, acidosis metabólica de origen láctico, dijimos por la hipoperfusión tisular, mayores alteraciones metabólicas, mayores cambios hemodinámicos, mayor cantidad de toxinas. El fallo anterior va a generar cambios a nivel del sistema nervioso central por la hipoperfusión a nivel cerebral, cambios a nivel renal por la hipoperfusión a nivel renal, y obviamente esta condición va a empeorar los cambios hemodinámicos, con lo cual va a empeorar el fallo cardíaco, mayor liberación de catecolaminas, más una serie infinita de mediadores químicos que van a llevar a esta situación de más deterioro, menor contractilidad cardíaca, proarritmia y finalmente muerte, que dijimos antes del tratamiento de los síntomas coronarios agudos llegan a ser hasta el 95%. ¿Sí? Bien, esto que vemos acá es un catéter de Swan-Nance, que también lo mencionamos en las clases anteriores. Este catéter es un catéter multipropósito que en su punta tiene un balón, en el extremo más distal tiene un orificio. Esto permite anclar este balón a nivel de la arteria pulmonar, en el tercio medio, y al insuflar ese balón, nos informa acerca del valor de la presión capilar pulmonar de enclavamiento, que eso equivale a la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿cómo se coloca este catéter? Este catéter tiene varias ramas, tiene un termistor que nos permite hacer las mediciones del gasto cardíaco, tiene un sistema de insuflación o inflación para el balón que está acá en la punta, tiene otra rama que tiene un orificio. Esto queda generalmente a la altura de la aurícula derecha, entonces nos permite medir la presión venosa central y por ahí administrar incluso medicamentos. Y por otra parte tenemos
el catéter distal que directamente se comunica con este orificio distal que está aquí, y esto nos permite tener a través de transductores de presión los valores de presión, digamos, en forma, digamos, simultánea, los valores de presión en los cuales estamos analizando permanentemente su presión pulmonar, su presión sistólica y su presión diastólica, que dijimos la presión media arteria pulmonar equivale a la presión capilar pulmonar de enclavamiento, y la presión capilar pulmonar de enclavamiento se equipara a la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, una forma, a través de esta inserción de un catéter en cavidades derechas que llega hasta la arteria pulmonar, poder tener información ventricular izquierda a través de este acceso venoso. Y acá lo vamos a ver, ¿sí? Acá en este caso, este catéter fue colocado por vía subclavia, es decir, por la vena subclavia izquierda, se lo ingresa, se lo hace navegar, ¿sí? Por hasta llegar a la vena cava superior, pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha normalmente, todo esto nosotros cuando hacemos la colocación vamos midiendo las presiones, porque obviamente esto va navegando, a veces podemos insuflar un poquito el balón cuando lo colocamos para que navegue con mayor facilidad, y atraviesa la válvula tricúspide, llega al ventrículo derecho, y medimos las presiones que hay a nivel del ventrículo derecho, y por último ingresamos la arteria pulmonar y lo llevamos hasta la parte media realmente de la arteria pulmonar. Y allí es donde insuflamos el balón que tiene a nivel distal, y esa presión que vamos a obtener después de este insuflado es la presión que se llama presión capilar pulmonar, o presión capilar Welch, o presión de enclavamiento pulmonar, que ustedes van a ver por ahí cuando lean los libros. ¿Qué es esto? ¿Cómo se obtiene? Bueno, entonces se obtiene a través de mediciones hemodinámicas que se logran a través de este catéter que se llama de Swan-Ganz, ¿sí? Esto obviamente por ahí ha limitado un poco su utilización con la aparición del ecodoppler, y con el ecodoppler no puede inferir las presiones pulmonares a través de mediciones, por ejemplo, la insuficiencia tricuspidia, con Stern-Reich, con Doppler tisular. Hay distintas herramientas que tiene el ecodoppler que nos permite tener una aproximación más certera de la función ventricular sistólica y diastólica y las presiones a nivel intracavitaria sin tener que acceder a la colocación de un catéter de Swan-Ganz. ¿Cuándo lo colocamos el catéter de Swan-Ganz? Cuando estamos en presencia muchas veces de un shock refractario. Es decir, cuando el paciente muchas veces no logramos optimizar su tratamiento, el catéter de Swan-Ganz nos puede otorgar información importante vinculada porque a través de esta parte del catéter podemos hacer por termodilución, obtener distintos parámetros como las resistencias vasculares sistémicas, las resistencias vasculares pulmonares, y obviamente optimizar el tratamiento que requiere el paciente. Si está con hipovolemia, si está con un shock cardiogénico puro, si tiene incremento de las resistencias vasculares, si tiene un índice cardíaco bajo, un output cardíaco bajo, cómo está la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Bueno, toda esa información nosotros la tenemos que juntar. Estos catéteres normalmente no deben utilizarse más de 48 o 72 horas. Y nosotros, obteniendo toda la información del paciente, vamos a justamente optimizar el tratamiento de este tipo de shock, ¿sí? Bien. Entonces dijimos, la vía proximal de este catéter se queda a la altura de la aurícula derecha. Esta es la vía proximal, ¿sí? Que está celeste, tiene un orificio a nivel proximal. Y dijimos que podemos pasar por ahí líquidos, ¿sí? Hacer la inyección del líquido frío para hacerla por termodilución, poder hacer los cálculos de índice de output cardíaco. La vía distal, dijimos, medimos las presiones a nivel de la arteria pulmonar, y es donde el extremo que se enclava a nivel pulmonar capilar con ese balón de inflado, ¿sí? Y por otra parte el termistor, que nos permite medir todo lo que hace referencia al gasto cardíaco. Y bueno, acá vamos a repasar lo que hablamos el otro día, ¿no? De
de los pacientes con insuficiencia cardíaca, cómo podíamos nosotros encontrarlos a esos pacientes de acuerdo a si podemos estimar el índice cardíaco y el output cardíaco, y de pronto nos encontramos con un paciente que estaba caliente y seco, que estaba frío y seco, que estaba caliente y húmedo, o que estaba frío y húmedo, diciendo, bueno, que acá en el eje de las abscisas tenemos, si el paciente tiene una presión capilar pulmonar mayor de 18 milímetros de mercurio, y el eje de las ordenadas, el índice cardíaco, que dijimos el índice cardíaco debería ser superior o inferior a 2,2, y eso me hablaba básicamente esto del fallo retrógrado y esto del fallo anterógrado, ¿sí? El fallo retrógrado, congestión pulmonar, y del fallo retrógrado, ¿sí? Por caída justamente del índice cardíaco. Dijimos, perdón, fallo anterógrado y el fallo retrógrado. Entonces, de pronto tenemos un paciente que tenemos un índice cardíaco bajo, menos 2,2, pero con una presión capilar pulmonar más de 18. Ese paciente es el paciente que está en shock cardiogénico, el paciente frío y húmedo, es decir, está congestivo pulmonar y está con compromiso anterógrado, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que el paciente está con signos de hipoperfusión, ¿sí? Porque generalmente tiene estas características, ¿no? Se suele asociar el fallo renal justamente por el fallo anterógrado, la obnubilación por el fallo anterógrado, justamente por la hipoperfusión a nivel cerebral. Pueden tener hiponatremia, porque obviamente al haber hipoperfusión se activa todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, generándose retención hidrosalina y obviamente empeorando la congestión, pero lo hace el organismo a expensas de mejorar la hipoperfusión, ¿no? Las extremidades frías, marmóreas, ¿sí? Con livideces, bueno, eso es característico del paciente en shock, ¿no? Y por otra parte, tenemos el paciente donde tenemos congestión, que dijimos la congestión la daba la presión capilar pulmonar más de 18, entonces el paciente va a tener síntomas básicamente asociados de insuficiencia respiratoria, ¿no? Disnea paroxística nocturna, ortopnea, edemas periféricos, estertores crepitantes, puede tener ascitis, ingurgitación yugular, dependiendo si el fallo es izquierdo, derecho o global. Bien, ¿alguna duda? Bien, entonces, este cuadro obviamente que explicamos ahí, si nosotros encontramos un paciente con esta condición clínica, la mortalidad es realmente baja, ¿no? Y obviamente el paciente está compensado y requiere tratamiento ambulatorio. Estas tres situaciones son obviamente las más complejas. Acá el paciente que está en un Forrester 2 está congestivo, pero su índice cardíaco es más de 2,2. Entonces el paciente va a ser candidato a mejorar la congestión. ¿Cómo mejoramos la congestión? Utilizando diuréticos y vasodilatadores, ¿sí? Más complacencia con los vasodilatadores y menos congestión con diuréticos. Bien, si me excedo en diuréticos, puede ser que el paciente lo pase a un Forrester A, es decir, que el paciente esté seco, pero esté con un buen índice cardíaco. Bien, por otra parte podemos tener un paciente que está frío y seco, pero que tiene paciente, el índice cardíaco de menos de 2,2, pero una presión capilar pulmonar menos de 18. La presión capilar pulmonar menos de 18 me dice que no tiene congestión pulmonar. Y el índice cardíaco menos de 2,2 obviamente me habla de bajo gasto cardíaco. Entonces, si el paciente no está congestivo, está con bajo gasto cardíaco, una de las posibilidades que puede tener mi paciente es que esté con hipovolemia. Entonces hay que resolver su hipovolemia. ¿Cómo lo tratamos? Recuperando básicamente el aporte con cristaloides, pero son pacientes que tienen índice bajo. Puede que el índice se mantenga bajo y esa condición, ya cuando veamos emergencias, en un taller más adelante vamos a ver que en los casos de pacientes con shock mixto, si nosotros generamos una sobreexpansión con cristaloides, podemos generar un empeoramiento incluso de la función renal y de la función cardíaca, porque lo pasamos a una situación ya fría y húmeda. Es decir, cuando no responden inicialmente a las pequeñas cargas de volumen. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Iniciamos pequeñas cargas de volumen y vemos cómo se comporta
el flujo transmitral, el BTI, es decir, la integral de volumen y tiempo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Todas esas mediciones nos permiten ver si mejora el BTI, es decir, el integral de volumen y tiempo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Con el aporte de volumen significa que la capacidad de nuestro ventrículo es mejor, ¿sí? Que realmente está hipovolémico. Ahora, si la integral de volumen y tiempo no se mejora, puedo pasar yo de la situación de hipovolemia a sobrecarga. Entonces este paciente con mucha precaución administra el volumen tomando estas mediciones a nivel cardíaco, a nivel de las venas hepáticas, a nivel de las venas renales, que eso nos permiten determinar si nuestro paciente ya está con una volemia, eh, una volemia acorde a su condición clínica, ¿sí? En ese caso, si el paciente no responde, en ese caso ya, después de haber hecho la expansión con volumen y mejorar su perfil hemodinámico, ver que ya no está con fallo, con hipovolemia, necesidad de inotrópicos que nos mejoren el estado de perfusión, ¿sí? Y por último, el Forrester 4, ¿sí? Donde el paciente tiene una presión capilar pulmonar más de 18 con un índice cardíaco de menos de 2,2. Es decir, este paciente está con fallo sistólico, ¿sí? Pero a su vez también tiene fallos no solo retrógrados, no solo anterógrados, sino también retrógrados, que es lo que genera este estado de congestión. Este paciente obviamente va a estar alterada su perfusión, su extremidad va a estar fría, va a estar diaforético, sudoroso, con equimos, con aspectos marmóreos de su piel justamente por la hipoperfusión. ¿Cómo debería mejorar este paciente? Bueno, inicialmente con drogas inotrópicas, ¿no? Y las drogas inotrópicas van a mejorar nuestro estado de perfusión, van a mejorar el flujo sanguíneo y la perfusión a nivel renal, con lo cual va a mejorar su diuresis. Al mejorar su diuresis también va a mejorar la congestión, y una vez que nosotros mejoremos su perfil hemodinámico, podremos utilizar, dependiendo de la condición clínica en la cual después se encuentre, diuréticos y o vasodilatadores, ¿sí? Entonces, ¿cómo los tratamos? Esto es un resumen de este cuadro que habíamos visto anteriormente. Es decir, el paciente puede estar con un índice cardíaco más de 2,2 y una presión capilar pulmonar más de 18. Ese paciente está compensado. La precaución de este paciente básicamente es no generar hipovolemia, ¿no? Así que es fundamental, bueno, su ingesta de líquidos, el monitoreo de su función renal, la diuresis. El paciente puede estar de pronto en un Forrester 2, que se caracteriza por congestión, pero con un índice capilar pulmonar, una presión capilar pulmonar conservada. El paciente que está con edema pulmonar responde bien a los diuréticos, dijimos, y a los vasodilatadores que van a mejorar la capacitancia a nivel pulmonar. Por otra parte, en el Forrester 3, dijimos, tiene índice bajo, pero con presión capilar pulmonar baja. Entonces ese paciente es pasible de administrar fluidos con todas las precauciones que implique, porque el índice cardíaco puede mantenerse persistentemente bajo y de pronto va a estar el paciente, en lugar de estar hipovolémico, euvolémico o ya hipervolémico con sobrecarga. Entonces vamos a pasar a una etapa de congestión. Entonces, antes de llegar a esa situación, muchos de estos pacientes, si vemos que no responde correctamente el aporte de fluidos, la necesidad de inotrópicos para mejorar su índice cardíaco. Y por último, tenemos el Forrester 4, que el paciente está en shock cardiogénico, dijimos una situación de extrema gravedad donde el paciente tiene una presión capilar pulmonar más de 18, un índice cardíaco menos de 2,2. Si el paciente tiene, o sea, a pesar de inicialmente nosotros vemos que el paciente está con una presión arterial disminuida, que eso corresponde a la verdadera situación de shock. Para nosotros, ¿cuál sería nuestro objetivo en un paciente con shock? Tener una tensión arterial media, una PAM o presión arterial media, equivalente a 65 milímetros de mercurio. Si nosotros tenemos 65 milímetros de mercurio o más de presión arterial media, ese paciente tiene una adecuada perfusión tisular. Si no lo contamos con ello, tenemos que usar inotrópicos y o vasopresores, ¿sí? Que me ayuden a mejorar justamente esa
esa presión arterial y por lo tanto mejore el flujo sanguíneo. Cuando recuperamos la presión arterial, muchas veces la asociación con vasodilatadores y diuréticos va a depender justamente de que tengamos una buena presión arterial media que mejore las condiciones hemodinámicas a nivel del resto de los tejidos. ¿Sí? Ante un paciente con shock cardiogénico, bueno, es fundamental, obviamente el soporte de ese paciente, ya sea con oxígeno, con ventilación mecánica, tener un buen acceso vascular, preferentemente venoso, puede ser por una vía periférica inicialmente, no vamos a retrasar su diagnóstico en colocar un catéter de Swain-Ganz o una vía central. Inicialmente nos vamos a manejar con un catéter periférico hasta que veamos clínicamente cómo se encuentra el paciente y cómo responde a nuestro tratamiento para tomar las conductas, ¿sí? Dijimos que la causa número 1 era la enfermedad coronaria, con lo cual en un paciente en shock, y si nosotros logramos definir que la situación de shock es debido a una causa cardíaca, dijimos que la gran mayoría de las veces obedecía a eventos vinculados a enfermedad coronaria, a síndromes coronarios agudos, ¿sí? Entonces, generar el soporte hemodinámico con lo que se requiera. Si inicialmente el paciente puede requerir aportes fluidos, si dijimos que estaba en un Forrester 3, o bien necesitar vasodilatadores, o bien, dijimos, en shock cardiogénico puro, necesitar drogas vasoactivas, vasopresores, para mejorar justamente el flujo sanguíneo y eso mejorar la perfusión tisular y la funcionalidad y disminuir, por lo tanto, la acidosis metabólica, pero fundamentalmente la acidosis láctica causada por la hipoperfusión de los tejidos. ¿Sí? Bien, ¿estamos bien? Sí, profe. Bien, ¿se escucha bien? Pues yo por ahí me acelero y no, puede que no sea claro. Sí, profe, se escucha bien. Entonces, bien, ¿cómo vamos a hacer el manejo? Dijimos, va a depender, obviamente, dijimos, la principal razón, síndromes coronarios agudos con gran compromiso en la masa miocárdica. Entonces, si ustedes ven de pronto un paciente que está con signos de hipoperfusión, que está oligúrico, que está obnubilado, que tiene las extremidades frías, que tiene antecedentes de una cirugía cardiovascular previa o tiene antecedentes de un infarto miocardio previo, en un nuevo electro ven supra nivel del ST, bueno, ese paciente puede estar eventualmente iniciando el desarrollo de un shock cardiogénico. Entre la aparición de un síndrome coronario hasta las manifestaciones del shock, a veces pueden pasar hasta 6 horas. En ese tiempo donde nosotros debemos hacer la terapéutica correcta y la valoración correcta de ese paciente, porque una vez desencadenado el shock, es donde se acompaña de alta mortalidad. ¿Sí? Bien, restablecer el volumen en el caso que los pacientes lo requieran. Si dijimos que era secundario a un síndrome coronario agudo, es restablecer el flujo, es decir, generar todos los medios para que el paciente sea reperfundido, ya sea en forma farmacológica, donde obviamente la indicación es más discutida, pero si es mi única alternativa, poder hacer una trombolisis, o bien lo ideal sería hacer un estudio hemodinámico con angioplastía, digamos, con una reperfusión mecánica del vaso culpable, ¿sí? Administrar inotrópicos y eventualmente podemos, digamos, dentro de todos los dispositivos de asistencia circulatoria que está disponible generalmente con mayor facilidad es el balón intraórtico. Esto es un dispositivo tiene una consola externa y a través de un catéter que se coloca por vía arterial, generalmente por vía femoral, se lleva en forma ascendente y se posiciona al finalizar el callado aórtico, iniciar la aorta descendente. ¿Qué hace ese catéter? Tiene como un balón, por eso se llama balón intraórtico, que tiene una longitud, sí, considerable, abarca gran parte del diámetro de la aorta. ¿Y qué hace? Durante la sístole, ese balón se desinfla para facilitar, obviamente, la eyección por parte del ventrículo izquierdo. Y en la diástole se insufla, entonces,
mejora la perfusión porque ese volumen que ocupa el balón genera que en forma retrógrada la sangre vaya hacia las coronarias, con lo cual mejora la perfusión a nivel coronaria, y a su vez empuja la sangre en forma anterógrada, con lo cual mejora la perfusión sistémica, ¿sí? Este balón obviamente se debe coordinar su inflado y desinflado justamente con el ciclo cardíaco y las curvas de presión, ¿no? Entonces eso va a facilitar que mejore el flujo diastólico y contribuya a aumentar la perfusión periférica de los tejidos, con lo cual mejora la condición de shock. Ustedes se imaginan que si nosotros este balón de contrapulsación o balón intraaórtico no lo programamos correctamente y se insufle durante la sístole, el paciente obviamente lo que va a hacer es empeorar su condición clínica al encontrar algo que genera una limitación en el flujo, ¿no? A través de la aorta, ¿sí? Bien, repasando esto porque es importante, dijimos en el grupo 1 encontramos a aquellos pacientes calientes y secos, ¿sí? Presión capilar pulmonar menos de 18, índice más de 2,2, ¿sí? El tratamiento de muchos de estos pacientes puede ser beta bloqueante, pero nos vamos a abocar en este, que sería el grupo 4, que son los pacientes en shock. Índice cardíaco menos de 2,2, presión capilar pulmonar más de 18. Este paciente, obviamente, inotrópicos, en la medida que después mejore su condición hemodinámica, puedo utilizar algún vasodilatador o diuréticos, pero sobre todo también puedo utilizar dispositivos que me mejoren la perfusión a nivel tisular y me disminuyan el consumo de oxígeno y mejoren el metabolismo básicamente a nivel cardíaco, mejorando la perfusión a nivel coronario, que eso lo voy a obtener generalmente a través de la contrapulsación, ¿sí? O el balón intraórtico de contrapulsación. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos, que tengan con shock? En este caso creo que los pacientes que realizan en coronaria directamente.